Hola ganchilleros y ganchilleras, ¿qué tal? Yo estoy muy bien, yo soy Fernando y te doy la bienvenida un día más a Ganchigurumi. En el vídeo de hoy vamos a aprender algunos pequeños truquitos y algunos consejos muy básicos sobre algo que también es bastante básico e inicial cuando estamos haciendo amigurumis. Te estoy hablando de ojos de seguridad, ¿vale? Sé que es algo bastante sencillo, pero recuerdo un momento en el que estaba en una tienda y estábamos hablando sobre amigurumi, sobre ojos y demás, y no sé cómo salió la conversación, pero una mujer nos comentó a la dependiente y a mí cómo colocaba los ojos de seguridad, y entonces me di cuenta de que hay gente que quizá no sepa bien cómo colocarlos, aunque normalmente no suele decir cómo hay que hacer obligatoriamente las cosas, si están bien o si están mal. Creo que esto es importante porque se llaman ojos de seguridad por algo, y si no los ponemos bien, pues su función se pierde. Sé que las situaciones que voy a mostrarte son bastante exageradas y poco probables, pero bueno, nunca se sabe, mejor prevenir que curar, que se suele decir, ¿verdad? Así que yo te recomiendo que prestes atención, sobre todo para ese pequeño detalle. Los otros son un poco más estéticos y nada, espero que te resulte interesante, ¿vale? Nos vemos a la vuelta. Si también deseas un amigurumi personalizado, pásate por mi tienda de Etsy y encarga el tuyo. Bien, vamos a aprender a poner los ojos de seguridad. Yo pensaba que era algo bastante sencillo y bastante común, pero me he fijado en que hay alguna gente que no sabe poner bien los ojos o, en fin, no sé, a lo mejor lo hace así queriendo, pero por si acaso, como siempre te digo, que lo hagas porque quieres. Bien, antes de empezar, vamos a recordar, es importante, se llaman así porque tienen esta especie de tornillito en la que se introduce esta arandela, que puede ser de plástico o metálica, y una vez que la arandela ha ido pasando por estas muescas, ya es imposible que vuelva luego a salir, ¿vale? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es dónde colocar los ojos de seguridad en la pieza. Yo he preparado esta muestra y hay alguna gente que no sé si es por desconocimiento o por prisas o por qué, suele colocar los ojos en esta parte por la que vamos iniciando y terminando cada vuelta, ¿vale? Aquí es donde se produce el escalón de tejer en espiral, es decir, que el final de esta vuelta está más alta que su principio, que es este mismo punto que está aquí. ¿Veis? Hay una gran diferencia. Nos vamos a ayudar con unos alfileres. Si contamos vueltas, como ya te enseñé a hacer en otro vídeo, y vamos a decir, por ejemplo, entre las vueltas 5 y 6, contamos 1, 2, 3, 4, 5, la siguiente es la 6, pinchamos aquí. Si contamos ahí en lo que sería este lado del inicio de las vueltas, el ojo nos queda ahí. Pero si ahora contamos 1, 2, 3, 4, 5 y la siguiente que sería la 6 y pinchamos aquí, ¿veis lo que ocurre? Un ojo queda más alto que el otro porque hemos contado las vueltas siguiendo el escalón de la pieza. Hay gente que quizá no se fija en este pequeño detalle tan insignificante, pero veis, el resultado queda bastante feo, por no decir otra cosa, ¿no? Eso es porque lo hemos hecho por esta parte. Yo os recomiendo que dejes esta parte de la pieza hacia atrás, que sea la espalda,
porque aunque el escalón va a estar en toda la pieza, al otro lado se va a disimular mucho más. Es decir, si contamos 1, 2, 3, 4, 5 y aquí sería la vuelta 6, pinchamos por aquí y ahora 1, 2, 3, 4, 5 y la siguiente sería la 6 y pinchamos, ¿veis? Ya nos queda, si queréis le damos la vuelta, quizá he contado pocas vueltas. Vamos a contar, por ejemplo, 7, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la siguiente que sería la 8 pinchamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la siguiente sería la 8, pues pinchamos. Ahora sí. Ya nos quedan los ojos bastante más rectos y de forma más natural. Así que yo te recomiendo que tengas en cuenta este pequeño detalle, porque si no se van a quedar los ojos uno más alto que el otro y va a parecer que hemos hecho un amigurumi un poco pizco. Si es tu intención, pues adelante. Pero no creo que en la mayoría de los casos sea lo que quieras hacer. ¿De acuerdo? Otro pequeño detalle es contar la separación entre los ojos. Alguna gente cuenta lo que es el punto, las subes y cuentas las separaciones. A mí me gusta contar, aunque siempre diga tantos puntos de separación, a mí lo que me gusta contar son los agujeritos, ya que es a fin de cuentas donde vamos a pinchar. En este caso hemos pinchado aquí, pues por ejemplo contamos 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente pinchamos. Y podríamos decir que hay una separación de 5 puntos. De hecho, si contamos las subes, vamos a ayudarnos con una aguja. Si contamos las subes, vemos que en medio hay 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, a continuación lo que debemos es colocar los ojos de seguridad. Yo para este ejemplo he cogido unos ojos, como veis, muy grandes, son de 12 milímetros, entonces puede que el tejido a veces os cueste pinchar, porque el tamaño del ojo, cuanto más grande es el ojo, más grande es este tornillito, pues no entre bien por la arandela. Creo que ya te lo he comentado en algún vídeo, pero por si acaso no lo he hecho, puedes usar la punta trasera de una aguja para introducirla en el punto en el que quieres clavar el ojo y así, ves, se abre un poquito. Y ya hemos colocado nuestro ojo. A continuación tenemos que poner la arandela. Pues bien, he visto, sé que hay alguna gente que la arandela, como veis, espero que se aprecie bien, tiene esta forma, normalmente no es plana completamente. Sé que hay gente que coloca la arandela en esta posición y la pincha. ¿Vale? Y la coloca. No obstante, aunque sabes que no me suele gustar decir que algo está bien y algo está mal, en esta ocasión tengo que decirte que esto está mal. Porque aunque a ti te parezca que has colocado la arandela y ya el ojo está seguro, en este caso, como te digo, el ojo es muy grande y el tejido muy apretado para este tipo de tornillo, pero si tiramos, aunque haya que hacer algo de fuerza, ¿ves? Podemos quitar la arandela. Esto no es un ojo de seguridad, porque si un niño pequeño
por el que se inventaron estos ojos, claro, tirase con fuerza del ojo o se enganchase al jugar en algún mueble o en algún sitio y tirase, la arandela se podría caer y por tanto a la larga el ojo podría salir. ¿Vale? Insisto en que yo he tenido que hacer mucha fuerza porque este tejido es muy apretado para este ojo tan grande. Si lo hacemos un poco más proporcional, esto sale con mucha facilidad. Por tanto, la forma correcta de poner la arandela es así, como si fuera un sombrerito. Y cuando pinchamos, ya ha atravesado, ¿veis? La primera muesca del ojo. Ahora ya sí que es verdad que esa muesca va a ser de tope y no va a haber forma de quitarlo, salvo que la rompamos porque es de plástico, ¿vale? Y por último, otro detalle que ya es más estético es cuánto tenemos que introducir esta arandela. Esta sería una muesca, si seguimos apretando esta sería una segunda y así sucesivamente. Es importante que sepas que cuanto más introduzcas la arandela, más se va a apretar aquí al ojo y por tanto al tejido. Y cuando rellenemos, puede que se te quede aquí, ¿ves? La arandela marcada. Ten cuidado, valóralo, haz pruebas y mira a ver cuántas muescas del ojo te gusta a ti introducir para que luego el ojo quede recto y plano en el tejido cuando lo hayas rellenado, ¿vale? Pues eso es todo. Pues bien, eso ha sido todo. Ya has aprendido algunos pequeños consejos sobre cómo colocar y dónde los ojos de seguridad y sobre todo, como te comentaba, ese pequeño detalle sobre las arandelas y la función de seguridad que tienen los ojos, ¿vale? Sí que es cierto, tienes que recordar que no todas las arandelas de los ojos de seguridad son como estas que te muestro yo. Hay algunas que no tienen esta forma de sombrero, son más bien semiesféricas o que parecen una semiesfera, ¿no? Con curva. Otras sí son planas, sobre todo las metálicas, sí que son planas, pero tienen una especie de dientes que te indican la posición en la que tienen que colocarse. Coloca siempre los dientes en contra de las muescas del tornillo del ojo, ¿de acuerdo? Para que siga cumpliendo la función de seguridad. Pues nada, espero que te haya gustado. No olvides darle un pulgar arriba a este vídeo y compartirlo en tus redes para que llegue a más gente. Te recuerdo que puedes visitar mi blog, donde tengo una entrada precisamente sobre temas de seguridad, en caso especialmente de que se traten de amigurumi para bebés. Así que te recomiendo que pases a echarle un vistazo. Y nada más. Suscríbete a mi newsletter para estar al tanto de todo lo que ocurre en Ganchigurumi. Sígueme en mis redes. Activa las notificaciones aquí en el canal y suscríbete si aún no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!